Bien, vamos a hablar del mercado inmobiliario suarense, para lo cual lo hemos convocado a Gastón Lastra, que bueno, desde su inmobiliaria nos va a dar su punto de vista, lo que le pasa en el día a día. Este mercado inmobiliario atravesado primero por una nueva ley que después quedó sin efecto, volvimos a la anterior pero con modificaciones. Qué panorama complejo, ¿no? ¿Cómo estás, Gastón? Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, el panorama es complejo y por sobre todas las cosas es confuso muchas veces, ¿no? Que esto es lo que ha tenido en los últimos 3 años. De hecho, no sé, digo, yo hace 5 años que abrí 5 años y medio, casi 6 que abrí mi inmobiliaria. Antes no era una conversación permanente, de ustedes que están en esto, no era una conversación permanente el mercado inmobiliario, claro. Hoy es un tema, ¿no? Que está siempre en el tapete, se discute en el Congreso, se discute en la calle, se discute en un montón de ámbitos y tiene que ver con que se genera mucha confusión. Confusión que está atravesada por una situación económica difícil de la Argentina desde hace ya bastante tiempo y bueno, y en ese contexto suceden estas cuestiones. Tuvimos una vieja nueva ley, como digo yo, porque fue ya hace más de 3 años. Luego de eso tuvimos modificaciones, luego de eso apareció este DNU y bueno, y ahora estamos todos expectantes de qué es lo que va a pasar cuando se apruebe o no se apruebe este DNU, que hoy es lo que rige, pero que en realidad, más que marcar cancha, rompe lo anterior y deja acuerdo de partes en este momento y en este contexto. Pero bueno, siempre haciendo aclaraciones, ¿no? Digo, este DNU rompe lo anterior para un contrato nuevo que se va a celebrar. Pero para quien tiene contrato vigente, el contrato sigue la suerte de lo acordado en su momento, digamos. Quien firmó un contrato hace 1 año, 6 meses, 10 meses, continúa con ese contrato y con esas reglas que acordaron las partes. Yo siempre trato de hacer hincapié en esto. Digo, el contrato ese celebrado lo acordaron las partes. Digamos, no es unilateral, digamos, ahí es bilateral, son dos partes que acuerdan. Por supuesto, cambiaron muchísimo las reglas del juego, la inflación se ha disparado más todavía en los últimos meses de lo que ya venía. Pero bueno, eso en cuanto a lo formal, digo, existen contratos que son anteriores a este DNU, que hay que respetarlos, y existe hoy la posibilidad de celebrar contratos diferentes a lo que establecían las leyes anteriores, ¿no? Lo complejo es que la ecuación da mal para los dos lados. El que tiene una propiedad dice, tengo X plata y lo que me deja de renta voy a estar, no sé, toda la vida para poder amortizar mi capital. Y el que tiene que pagar ese alquiler que no le sirve al propietario, cada vez le cuesta más, porque le lleva un porcentaje muy importante de su ingreso. Sí, claro, al propietario le lleva cada vez más años recuperar la inversión, y al inquilino le lleva un 40% de sus ingresos formales poder pagar un alquiler, digamos. Y esto es insostenible, digamos, ¿no? Porque el alquiler es uno de los gastos corrientes que tiene una familia o que tiene una persona, digamos, ¿no? Con lo cual, si está lejos de cubrir las expectativas de cualquiera de las dos partes, por supuesto que para el propietario que ha hecho un esfuerzo para poder adquirir una propiedad, para poder construirla, o que ha tenido no la suerte, sino el derecho de heredar algún bien familiar, el recupero de la inversión se hace cada vez más largo. Estamos hablando de 30, 40 años en el recupero de una inversión inmobiliaria, con lo cual es complejo eso, pero bueno, también entendemos a los inquilinos que los alquileres se disparan por una cuestión de reglas de mercado, que no hay propiedades en alquiler, que las pocas que hay tienen estos valores, tienen condiciones que están siendo cada vez más duras o más rígidas, y bueno, ahí estamos nosotros tratando de mediar en todo esto. Ahí va yo, digo, y ustedes cada vez en el medio de la película como una suerte de árbitro que es muy difícil establecer cuál es el punto intermedio acá. Sí, ahí también a veces pensamos en esto ¿no? de el libre juego de las partes. Nos parece que muchas veces no es lo ideal, ¿no? Digo, debe haber alguna regla, alguna norma que regule, porque nadie puede alquilar una casa y actualizar el valor del alquiler todos los meses, porque esto, digamos, es insostenible, digo, porque hay que tratar de generar cierta previsibilidad en un contexto que no tiene previsibilidad, pero que es necesario para las dos partes. Entonces nosotros tratamos, entendiendo ese contexto, de generar hoy por hoy, en el contexto actual, actualizaciones más cercanas que las últimas que veníamos haciendo. Recordemos que la ley de alquileres que se sancionó hace más de 3 años establecía una indexación, un ajuste, para hablar
mayor claridad, un ajuste anual en función de un índice, luego de eso se pasó a un ajuste semestral y en la actualidad tenemos algunos contratos que se celebran con ajuste semestral y algunos otros que se celebran con ajuste cuatrimestral y hasta trimestral. Nuestra sugerencia principal es hacerlo por cuatrimestre, es decir, 3 actualizaciones en el transcurso del año y también sujeto a un índice. Y en esto creemos que el índice de contrato de locación es el índice adecuado. A nosotros nos parece que el índice que se estableció con la modificación de aquella ley estaba más que bien porque nuclea, digamos, en el mismo índice el ingreso en relación de dependencia promedio de los trabajadores y por otro lado el índice de precios al consumidor. Y nos parece que en ese mix se logra una ecuación interesante y bastante equilibrada. Porque siempre pensamos, digo, ¿no? Hoy algunos contratos se están celebrando por el índice de precios al consumidor. ¿Qué pasa si la inflación se frena, pero los salarios crecen, digamos? Va a convenir aquel índice, ¿no? Entonces nos parece que que tiene el mix es el adecuado. Entonces estamos celebrando contratos que tengan 3 actualizaciones durante el año y que esas actualizaciones estén sujetas a este índice para que también la gente sepa y pueda ir a un lugar a registrar, a mirar cómo va a ir creciendo ese alquiler que está pagando y de alguna manera vaya acompañado por el crecimiento de su salario como trabajador en relación de dependencia. Digamos, la gran masa de inquilinos son gente trabajadora, jubilados, pensionados, con lo cual este punto me parece importante que tenemos que tratar como inmobiliaria de que esté cercano, digamos, el índice a esas posibilidades. Pero sí que hayan actualizaciones más cercanas que permitan que el propietario vaya, digamos, también acompañando la inflación, el valor de su alquiler, ¿no es cierto? Gastón, 2 temas. En un momento dado se vio mucho cartel de venta, casi inexistente de alquiler. Esto me parece que se modificó un poco. Y lo otro, en un momento dado de la historia de Suárez, no digo ahora, alquilar en los pueblos alemanes era muy barato, comparativamente hablando con venir a Suárez. Entonces, mucha gente empezó a alquilar en los pueblos alemanes. Esto ha generado también que hoy alquilar en los pueblos alemanes ya no hay tanta diferencia con respecto a Suárez. No, hoy alquilar en los pueblos alemanes, si tenemos que hacer un número, es un 20% más barato que alquilar en Suárez. Pero no es mucho más barato. No es la mitad, no es menos de la mitad, ¿no? Es un poquito menos que alquilar en Suárez, misma propiedad en esa ubicación. Y la realidad también es que Suárez ha crecido tanto que hay gente que elige estar en los pueblos alemanes por cercanía a un centro educativo, por cercanía a su trabajo o a lo que fuere, y tenemos mucha gente que elige y decide alquilar en pueblos alemanes. La realidad es que no hay tanta diferencia, entre un 20 y un 25% por debajo del valor, misma propiedad en Coronel Suárez que en pueblos alemanes, ¿no? Para tratar de trazar una comparación. Y en cuanto a la cantidad de alquileres, todavía se ve poco el cartel de alquiler, porque en realidad, si bien se viene moviendo y viene creciendo un poquito las propiedades que ingresan en el mercado de los alquileres, hay tanta espera, tanta cola, de tanta gente en espera, que no llegas a poner el cartel que alquilaste la propiedad. También cambiaron las reglas de mercado y hoy, independientemente de la propiedad con cartel, las redes y los medios digitales suplen esa publicidad en la vía pública por una publicidad que te llega en el celular en tu casa cuando estás sentado tomando mate, digamos, o tomando un café. Y entonces eso también cambió. Pero sí es real que hay algunas propiedades más en el mercado de los alquileres que viene creciendo en el último mes y medio, seguramente a partir de estas posibilidades de ajustar los contratos de una manera diferente. También es real, digo, esto no es una opinión, es data, digamos, que los valores van creciendo, digamos, ¿no? Entonces, hay más propiedad en el mercado de los alquileres, pero los precios subieron mucho. Y en función de eso, bueno, también hay que ir trabajando e ir equilibrando, porque nosotros, como inmobiliaria, tenemos que ser cuidadosos y cautelosos en que quien alquila una propiedad luego pueda sostener ese alquiler, ¿no? Entonces, para todo eso hay que analizar la documentación, la información y ver si esa persona realmente puede pagar ese alquiler. Muchas veces la gente en la necesidad de alquilar toma decisiones que son equivocadas, sí, o asume un compromiso que luego no lo va a poder sostener. Entonces, bueno, intentamos también en ese punto cumplir con nuestra función, digamos. Bien, y el último tema, para cerrar la nota, tema ventas. Sabemos que es un mercado que en términos generales, ¿no? Suárez viene muy lento, pero de vez en cuando se mueve. Uh-huh. Esto es a nivel nacional también, las ventas se han caído muchísimo, la información que se recoge
de los colegios de escribanos de nuestro país registran eso, menor cantidad de operaciones, menor cantidad de escrituras, que en definitiva es el acto último a la hora de una transacción, digamos, el acto que concreta una transacción inmobiliaria, pero bueno, digamos, sigue habiendo algo de movimiento, ahí se venden lotes, se venden casas pequeñas, casas a reciclar, algunas casas de menor valor, algunas otras casas en mayor valor. Nosotros, hablo desde nuestra experiencia, pero bueno, creemos que es similar en la mayoría de los casos. Hay, digamos, lo que ha dejado de existir, ya hace algún tiempo, en nuestro medio local y en general, es el comprador de su primera vivienda, ¿no? Digamos, el comprador que viene a comprar su primera casa. Lo que antes era natural. Claro, ese es el que hoy no está. Está el que tuvo la posibilidad de heredar algún bien y a partir de ahí hacer una inversión. Está aquel que pudo generar algún ahorro, tiene su casa y compra una casita para reciclar, para luego venderla o alquilarla. Hay algún movimiento también de ventas que está ligado a lo comercial, digamos, ¿no? Aquel que compra para poder generar algún desarrollo comercial. Pero el trabajador que compraba su primera casa, hoy ya no está sucediendo. Con mucha suerte y con muchísimo esfuerzo llegan a algún lote de los no tan caros. Y ahí otra vez vuelven a aparecer los pueblos alemanes, ¿no? Que hablábamos antes. Digo, en las colonias es un poco más barato comprar, la gente compra en la colonia y compra en Suárez los lotes que no están tan arriba en este momento. Se da de esa manera. Bueno, y compra y después empieza a analizar y a hacer un esfuerzo para ver cómo puede construir, ¿no? Y lo último que digo con respecto a lotes, que está muy atado a cómo hemos ido perdiendo poder adquisitivo. Yo recuerdo, no hace un mundo, cuando eras más joven, y te habrá pasado, Gastón, que comprar un terreno para un pibe que laburaba no demandaba demasiado esfuerzo, pero no estábamos interesados. Hasta te ofrecían, che, se venden tales terrenos. No, ¿para qué? Decías. Viste esa poca visión de futuro que otros tuvieron y por eso hoy por ahí tienen una situación mucho más cómoda. Hay muchos memes relacionados con eso, ¿no? Si hubiese comprado, si para los 15 hubiese pedido un lote, un terreno como regalo. Claro, la realidad es que sí, que sucede de esa manera. Ahí sí, la diferencia cambió en que antes las personas con un poco de ahorro podían encarar un lote vendiendo algún autito, no un auto 0 kilómetros, el autito que tenían y decir me quedo a pata un tiempo y luego me meto en algún otro vehículo. Se podía lograr, incluso hasta alguna moto, bueno, eso ya no sucede, digamos, ¿no? Los valores cambiaron. Un lote en pueblos alemanes no baja de $10.000 y en Coronel Suárez no hay nada en menos de 18, 17 y de ahí para arriba hasta $50.000, con lo cual estamos hablando de, si lo tenemos que trasladar a pesos, más de 50, 40 millones de pesos y lo cierto es que es muy difícil llegar en este momento. Esperemos que eso cambie, no hay crédito tampoco para este tipo de cuestiones. Esperemos que eso cambie y que por supuesto la gente pueda llegar nuevamente a poder cubrir, y eso también lo que va a hacer, va a de alguna manera oxigenar este mercado de los alquileres que está tan saturado. El mercado de los alquileres está muy saturado porque suceden varias cuestiones, ¿no? Pero una de ellas es que la gente ya no puede comprar su primera vivienda, entonces tiene que seguir alquilando por mayor cantidad de tiempo, y después hay otra característica que está más relacionada con lo social, que hoy la gente se va más temprano a vivir solo, que en alguna otra época, cuando no tenías una casa propia, no te ibas, digamos. Claro, hoy ya sucede de otra manera, entonces esto genera cada vez más gente en la búsqueda de alquileres y bueno, y las condiciones que planteamos al principio. Gastón, recordarle a la gente dónde te encuentran, dónde te pueden consultar, ya sea por alquiler, por compra o por venta. Sí, bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 16 horas, somos 3 personas, siempre hay gente para atender en la inmobiliaria. Estamos ubicados en Las Heras 1273, Las Heras Casi Bransen. Bueno, tenemos una web que es www.gastonlastrainmobiliaria.com, tenemos nuestras redes como Gastón Lastra Inmobiliaria, en Facebook, en Instagram, publicamos, respondemos, estamos siempre activos en ese que es un canal que a nosotros nos ha sido muy útil y es una herramienta importante de trabajo para nosotros, todo lo que tiene que ver con lo digital, tratamos de hacerlo lo mejor posible y le metemos mucho por ahí. Y como siempre digo, la realidad es que en este momento de mucha incertidumbre hay muchos matriculados en Coronel Suárez, cualquiera de los matriculados va a poder dar una respuesta o contar
digamos, asesorar al respecto, así que se acerquen a cualquier colega que va a poder dar una respuesta en un momento que genera mucha incertidumbre y mucha duda. Nosotros estamos a disposición, pero digo, cualquier colega puede responder este tipo de dudas. Gracias, Gastón. No, por favor, a ustedes.